Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula del Noob, edición entrevistas. Y esta vez están con nosotros, pues, los de Tierra de Hackers, invitados especiales que tienen su podcast. Está Martín Vigo y Alexis. De igual manera está mi compañero de Buxec, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Booksec y el día de hoy tenemos de invitados especiales a Martín Vigo y Alexis, que son Red Teamers y presentadores del podcast Tierra de Hackers. Y gracias a nuestro patrocinador Hack by Security podrán obtener un 10% de descuento en su nueva plataforma de formación en todos sus cursos con el código JAULA10. En verdad, no se lo pueden perder. Osinteros y osinteras, gracias a nuestro patrocinador Cyber Hunter Academy, con el código La Jaula OSINT podrán obtener un 10% de descuento en el curso de OSINT para principiantes. Y bien, ya están por aquí Alexis y Martín. Muchísimo gusto, ¿cómo están? Muy bien, encantados de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con vosotros. Pues antes que nada, pues yo soy un fiel seguidor del podcast. Para los que no lo hayan escuchado, vayan a tierradehackers.com y pues nos gustaría preguntarle lo obligado. La gente quiere saber, pues, cómo iniciaron en esto de la informática ambos, en el orden que lo quieran abordar, no hay ningún problema. ¿Cómo iniciaron y posteriormente por qué la ciberseguridad o estas cosas que tienen que ver con pentesting y red teaming? Dale, Alexis. Ok, las damas primero, ¿no? No. No, pues creo que Martín y yo tenemos pasados parecidos, pero bueno, él va a decir el suyo. Yo realmente cuando era pequeño era muy preguntón y creo que lo sigo siendo todavía. Tengo un poco alma de Peter Pan, soy un niño y desde adentro mío digo, no sé realmente cómo funciona esto y quiero saber cómo funciona. Entonces, mis padres, no sé, cuando era más joven, teníamos estos reproductores de vídeos, ¿no? VHS, en España era eso, en otros países tienen beta y similares, ¿no? Pues bueno, yo quería saber cómo funcionaban. Alguna vez tuvimos que tirar alguno de esos, pues yo lo quise desmontar, no sé qué edad tendría, 7, 8, 9, no sé, por ahí. Así que por ahí empecé un poquito a mi interés, un poco ser curioso, que creo que es un poco lo principal en la mentalidad hacker, un poco saber cómo funcionan las cosas para saber un poquito saltárselas, mejorarlas o modificarlas. Y luego ya a los 12 me cayó un Amstrad de estos CPC así con la pantalla verde, con esos de cassette, que cargabas el juego y tardaba un rato. La verdad que mucha paciencia había que tener. Y luego, no sé si ese mismo año o un año siguiente, tenía un amigo que había tenido el ordenador este antes y sabía programar en BASIC. Entonces vino a mi casa y me enseñó, de hecho, el ordenador venía con un libro bastante gordo de BASIC. Y lo estuve leyendo, pero creo que entonces no entendía nada. Y mi amigo me vino y se puso a programar y programamos una especie de programa de plataformas con un smiley de estos, izquierda-derecha, que se movía y me pareció fascinante. Y creo que ahí ya empezó un poquito todo el tema. Luego, cuando llegué, digamos, a la época de hay que decidirse qué estudiar, yo quería estudiar algo de hacking, pero no sabía el qué. Entonces, bueno, me decidí en España lo llamamos ingeniería de telecomunicaciones. Podía haber hecho informática, que también sería la otra, pero bueno,
me decidí por esa porque me gusta también el tema de las comunicaciones. Me he saltado algo que también suena mucho a cliché, supongo, pero bueno, primero descubrí mi interacción con Linux fue en la Red Hat 6.3, que venía en una revista de estas en 3 floppy disks, creo, y lo instalé en un ordenador con mi tío, que tenía un ordenador en ese entonces, y dije, wow, esto es muy interesante. Luego también mi primera exposición, toda era parte de mi familia, de Internet con un modem de estos US Robotics 3Com de esos, 33,6 kilobits por segundo, me acuerdo todavía las BBS y estas historias. ¿Y qué era el otro? Lo de cliché era el que iba a decir la película de Matrix, que también marcó un antes y un después para mí, en plan, porque es una de las primeras películas, ¿no? que enseñan algo ahí que realmente, como la escena con la pantalla de Nmap, ¿no? Dices, esto lo ejecutan desde un sistema Linux, tengo que aprender más de Linux, tengo que aprender más de esto, lo otro, seguridad. Bueno, podría contar más, pero ahí lo dejo un poquito como intro. Pues yo, o sea, no voy a repetir lo mismo, pero básicamente los inicios igual. Aparte, me llamó la atención, Alexis, que fuese también con vídeos VHS, porque yo estaba fascinado de pequeño con leer los manuales de instrucciones, porque me interesaba un montón saber todo lo que podía hacer la máquina. Y también me regalaron un Amstrad CPC, y me acuerdo que mi primer hack, por así decirlo, fue modificar el texto de un videojuego que se llamaba como animal, ¿cómo era? Animal, vegetal o mineral. Y era un juego que te daba una pista y tenías que decir si era animal, vegetal o mineral. Y yo conseguí cambiar el texto y decía tetaculo cacapis y oye, modifiqué un juego ahí y yo, eso para mí fue increíble. Y entonces ya me quedó ahí un poco la idea, porque de aquella yo no sabía que era hacking. Y un poco en tu misma línea, para mí, yo creo que cuando de verdad conocí el hacking fue con el IRC, con los scripts que mandabas nukes y todo esto, y el back orifice. Eso de verdad fue cuando yo dije, ¡buah! Esto es increíble. Aprendí lo que era una IP, aprendí a escanear y buscar el puerto, el 31337, y luego me salió el NetBus y abrías el CD al colega, y ahí ya fue cuando de verdad fue algo que dije, esto me encanta, y con 17 hice una web que aún anda por ahí en el archive, sobre hacking, que realmente lo que hacía era hotlinks a programas que muchos no sabían ni lo que hacían, pero me encantaba muchísimo la temática y escribía sobre ello. Y nada, el resto es historia, como que dicen, pero sí, sí. Yo creo que muchos compartimos el mismo origen, seguro que vosotros también, ¿no? Sí, claro que sí. Yo creo que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Al momento de iniciar en esto del hacking. Y pues hay unos que se van al lado del Red Team, otros que al Blue Team. Pero ustedes, ¿por qué se decidieron ir más por el Red Team? En mi caso, yo descubrí, si es que al final es cosas que vas descubriendo. Yo el concepto de Red Team, bueno, no sé si bastante tarde, ¿no? Pero lo descubrí en 2011, 2012, porque yo realmente mi carrera, cuando mi salto a Estados Unidos a trabajar en Silicon Valley, que era un sueño para mí, fue como software engineer. Fue allí donde realmente profesionalmente, después de unos años trabajando, ya tenía mi visado de Estados Unidos, dije, bueno, ahora quiero profesionalmente dedicarme a la ciberseguridad. Pero claro, fue un poco hacia product security, ¿no? Un poco el pentesting, lo que todos conocemos y tal. Pero allí en esa empresa para la que yo trabajaba había un red team dedicado full time a estos temas. Y claro, yo veía las cosas guapas que hacían, y esto lo quiero hacer yo también. Yo quiero colarme con ganzúas en una sala de servidores, yo quiero hacer social engineering disfrazado de tío que va a dar unas flores a una secretaria, yo quiero escribir malware, yo quiero hacer todas estas cosas. Y empecé a colaborar un poquito con ellos, me dejaron así como unas horas a la semana de poder tal, y empecé a empaparme, y luego pues me hice mi OSCP y todo esto, y aprendí un poco más de esa rama, me metí mucho en temas de OSINT, que me gustan mucho, y nada, y luego ya cuando decidí cambiar de empresa ya fue directamente a un tema de Red Team, y a eso llevo dedicándome los últimos 4 o 5 años. Yo, en mi caso, supongo, diría, bueno, cuando empecé a estudiar no había ninguna carrera que fuera, ahora ya creo que ya las hay más, pero no había ninguna que sea ciberseguridad o seguridad ofensiva o seguridad defensiva.
creo que lo que vende más, como siempre en películas de Hollywood, siempre decimos en los episodios, es el tema ofensivo, ¿no? Como dice Martín, las ganzúas, saltarse esto, lo otro. No el operador que está ahí mirando la pantalla intentando detectar, que es probablemente más valioso que lo que hacemos nosotros, porque ellos tienen que defender, ¿no? A los malos reales. Entonces nunca fui expuesto, de hecho ahora que lo preguntáis, no me acuerdo que nunca fuera expuesto a ese concepto de la seguridad más defensiva o forense o todo eso, que también es muy interesante porque probablemente necesitan otros conocimientos que nosotros, porque tienen que pensar como el malo, ¿no? Así que, no sé, yo me decanté por lo ofensivo porque es realmente lo primero que vi, lo que decíamos, ¿no? En Matrix, ¿qué hacen? Pues intentan ahí que no hay una... La mejor defensa es una buena ofensiva, ¿no? Pues supongo que me fui por esa rama, básicamente. Bien, yo observando algunos de los últimos podcasts que han tenido, he visto que se habla bastante de estas empresas que ofrecen como servicios extraños que podrían caer en la ilegalidad. Algunos lo consideran grey hacking, pero algunas otras personas, otros países podrían pensar que ya cae dentro del espionaje o de cuestiones que podrían alertar incluso la seguridad nacional. En el caso de México estuvo la situación de Pegasus, que también es una empresa de Israel la que vendía el software para hacer este tipo de cosas. Aquí la pregunta breve sería, en este contexto de empresas que ofrecen como ciberarmas o herramientas, ¿qué pasa en España o cómo creen que debería de ser regulado en el mundo? Sé que ustedes tienen como una legislación y han puesto mucho énfasis como país en la ciberseguridad, pero quizá no pase en otros lugares de habla hispana y de Latinoamérica. ¿Cómo podríamos combatir contra esto, que pueden ser empresas privadas que están haciendo actividades que pues parecen legales, pero podrían ser actividades contratadas por un grupo de interés para llevar a la ciudadanía o el país a una desgracia? Creo que es algo bastante crítico. ¿Qué opinan al respecto? Alexis, te toca. Siempre empiezo yo y luego empiezas tú. Es una pregunta muy interesante. A ver, siempre decimos tema de leyes y tal, ¿no? Pero luego siempre está el tema de corrupción, aquí quién revisa los que realmente están revisando eso. Pero ahora no me acuerdo cómo es. Ah, sí, el proyecto, creo que hay un proyecto europeo que se llama Pegasus EGA. Es un proyecto iniciado desde el gobierno europeo para investigar más a fondo todos estos casos que has mencionado, sobre todo en Europa. Y lo que he visto que es al menos una señora que va por los países pidiendo audiencia con los gobiernos, sobre todo con los departamentos de inteligencia de cada país, para que le proporcionen más detalles, perdón, y más información, más detalles sobre los incidentes causados por Pegasus y herramientas similares, porque ya hemos dicho que no solo es Pegasus, tienes la otra de Intelexa que se llama Predator y similares, ¿no? Pues esta señora, según lo que ha dicho, es que no están colaborando mucho los gobiernos con ella, que no está sacando suficiente información y que realmente sabemos lo que se publica, pero no sabemos algo que ha sido validado por un grupo, digamos, de expertos que ha mirado realmente quien ha atacado a esta persona o este grupo es ese país que se ha dicho en las noticias o realmente es otro que ha tratado de impersonar y dejar una pista falsa para que digamos, se diga que fue el otro equipo. Así que, bueno, no sé, realmente tendría que ser más tema. A mí me parece muy bien esta iniciativa para hacer más transparente los incidentes que han causado, porque temas de leyes creo que ya tenemos bastantes. La GDPR está intentando ahí proteger nuestros intereses, nuestros datos, pero investigación más a fondo sobre los casos de Pegasus, como dices, no se hace de momento, aparte de esta iniciativa. Así que... Yo creo que un poco volviendo al tema de la legislación, también es interesante, es que los propios países lo quieren utilizar esto para temas de inteligencia, ¿no? En ciertos casos esto podría ser útil cuando hablamos de terrorismo, ¿no? Para combatir terrorismo o incluso en casos de derrumbar redes de pedofilia, por ejemplo. Entonces, ahí a lo mejor todos desearíamos que hubiese como una manera de poder pillar a alguien que opera en Tor o
opera de manera muy encubierta, que necesita realmente exploits tan avanzados como los que sueles encontrar en una suite como Pegasus. Pero entonces la legislación es muy importante, pero lo que yo veo es que quieren legislar, pero para que el resto de los mortales nosotros no lo utilicemos, pero las agencias de inteligencia sí que lo quieren, porque cuando se filtró la lista de clientes de Pegasus, había muchos países democráticos en esa lista. No estamos hablando solo de los países en África que están bajo el régimen dictatorial, o países árabes o cosas así, que suelen ser los malos de la película. Había muchos clientes de países europeos totalmente democráticos. Entonces, sí a la legislación, pero quiero ver yo cómo legislamos esto. Y luego realmente sería interesante también tener un abogado para cuál es exactamente el delito que se está cometiendo. Porque aquí es un poco, tenemos a la empresa en sí escribiendo exploits y vendiéndolos, pero ¿cuándo empieza la ilegalidad? ¿En el momento que lo usa el cliente o es el que lo crea? Porque tú puedes crear cuchillos, pero si no lo usas para matar a nadie, pues tampoco estás haciendo nada ilegal. Va en contra de los términos y servicios de empresas de telefonía, por tanto no estás incumpliendo una ley, legislativa, sino los términos y servicios de una empresa privada que como mucho te puede decir, oye, un cease and desist. Entonces es un tema complejo, pero desde luego una pregunta muy interesante. Yo lo que veo es simplemente que esto no es tanto... no sé yo cuánto esfuerzo hay en legislar esto, porque luego un juez, cuando haces una investigación, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a lo mejor, claro, si esto está demasiado legislado, el juez le va a decir, es que usted no puede conseguir pruebas utilizando exploits como esto, que en muchos casos probablemente se dirá que se ha conseguido pues por un chivatazo o algo así, no realmente explotando un zero day, ¿no? Esta pregunta me gusta hacerla porque creo que todos los que hemos decidido ser hackers nos encontramos con estos caminos, ¿no? Que si Black Hat o Grey Hat, pero ustedes, ¿por qué decidieron ser White Hats? Para mí es un tema de moral. O sea, muchas veces me tienen preguntado, dicho, oye, ¿y no podrías vender esto y tal? Y no me refiero a zero days, que yo no tengo la capacidad para ponerme a encontrar un exploit, o sea, una vulnerabilidad y escribir un exploit crítico. Ya me gustaría. Pero bueno, sí, algunas herramientas que he publicado y me han escrito mucho por Telegram, porque, por ejemplo, alguna herramienta, por el tema también ético, pues, por ejemplo, que hablábamos antes, ¿no? De empezar a grabar, escribir una herramienta para, digamos, craquear los pines de buzones de voz, pues lo que publiqué en mi GitHub es una herramienta que solo te lo permite hacer a tu propio teléfono. Entonces me escribió mucha gente que me lo quería comprar, que tal y cual. Pero yo éticamente no quería, porque iba a ser una herramienta para gente poco sofisticada que la iba a utilizar para crear un daño real, porque puedes pues, comprometer desde cuentas de PayPal a mensajería como Telegram y WhatsApp y todo esto. Entonces, para mí es un tema ético, y luego que hay tantas oportunidades de hacer lo mismo que hacen los malos, pero aún por encima te ganas la vida, ganas una reputación y te sientes bien cuando vas a cama y duermes tranquilo. Y un claro ejemplo es el red teaming. ¿Quieres hacer lo mismo que los malos? Dedícate a hacer temas, ejercicios de red teaming, que vas a poder hacer todo eso y por encima mirarte al espejo y sentirte orgulloso. Pues para mí es eso, no me compensa meterme a hacer temas ilegales, prefiero colaborar con la justicia, prefiero ayudar donde puedo, prefiero educar a estudiantes y sigo haciendo mi research y me voy a conferencias y encantado de la vida. Sí, yo me hago eco de lo que dice Martín. Además, si no, tendrías que estar siempre con un ojo en la espalda y tal, y tus empleadores no son muchos los que te querrían pagar por tus servicios. Digamos, la NSA igual o no, Pegasus, que quería comprarte tus exploits, pero vamos, que si alguna vez tienes alguna mala relación con alguno de ellos, digamos que tus digamos, empleadores se reducen. El otro sería irte al mercado negro a venderlos, pero... lo que decimos, tampoco es muy seguro eso, y lo que estás haciendo no es muy legal si te vas ya a ese extremo. Así que sí, lo que dice Martín es más fácil hacer el bien, intentar ayudar a la gente para protegerse de los malos. Bien, una pregunta que creo que es esperada por mucha gente es precisamente cómo se inicia, y más viniendo de expertos en ciberseguridad y en todo esto de red teaming, cómo se inicia en esto del hacking o la ciberseguridad.
Hay muchos métodos, o sé que cada persona podría tener su propio carrera o forma personalizada. A algunos les gusta de la lectura, a algunos quizá ir a congresos, pero de manera generalizada, ¿cuál podría ser un buen enfoque para yo empezar en este mundillo? Ya me escuché un par de podcasts, ¿qué paso a hacer? Definitivamente tengo que practicarlo, tengo que saber programar, me tengo que estudiar una ingeniería. Creo que de repente a veces hay mucho misticismo en qué tanto debo de saber. Se considera que a lo mejor es demasiado difícil o que te va a tomar muchísimos años involucrarte en esto, y algunos pasan a desanimarse. ¿Qué les podrían decir a estas personas? Yo empezaría, no porque sea más fácil, sino porque es lo que estamos más acostumbrados, digamos, la seguridad en aplicaciones web, porque todo el mundo, ¿qué hace? Utiliza navegadores web, accede a aplicaciones web, incluso aplicaciones móviles, si quieres también, ¿no? Pero es más difícil que una persona sepa qué es una IP, versión 4, versión 6, qué es ICMP, qué es todo eso, ¿no? Que es un puerto. Entonces yo diría igual, oye, pues sabes que tienes un navegador web que tiene algo que a mí me fascina y que a veces la gente no, yo creo que no lo vemos tanto, que tiene un motor muy poderoso que es JavaScript y que puedes hacer de todo con eso, excepto acceder al sistema de ficheros, pero puedes robar cookies, puedes enviar datos, manipular los datos que estás viendo. Por ejemplo, si vas a hacer una transacción de criptomonedas y hay un JavaScript malicioso que se ha cargado en esa página web o una extensión que has instalado en el navegador, te podría cambiar la dirección de destino donde vas a enviar el dinero, las criptomonedas, y en este caso sería la del atacante. Pues todo eso un poquito podría ser una forma de iniciarse y, por ejemplo, OWASP tiene el OWASP Top 10, que no solo eso, tiene una testing guide que está muy bien porque te dice los pasos que tienes que seguir como una receta para hacer pruebas de cada, digamos, riesgo de seguridad en aplicaciones web. Y la otra también que está muy bien es Portswigger, esta empresa que ofrece Barb Suite. Tiene el Web Academy que está también muy bien. Y lo otro que a mí me parece muy interesante, está muy bien, son los reports de los Bug Bounty Programs. Los que son públicos tienen mucha información muy detallada de cómo el Bug Bounty Hunter ha llegado a eso. Así que yo empezaría por ahí. Como tú has dicho también, escuchar podcasts está bien, pero yo creo que la práctica es necesaria porque se aprende sobre todo cuando no sabes hacer algo, cuando llegas a un tope de ya no sé hacer más o cometes errores, es cuando ese esfuerzo de pasar al siguiente paso, a la siguiente fase, ya sea preguntando a alguien, o a mí también lo que me ayuda muchas veces, Hack the Box, por ejemplo, ¿no? Ese es otro ejemplo. Hay vídeos que no hace falta que lo hagas tú todo. Mirando vídeos también se aprende. Esta persona, IPSEC, tiene también muchos vídeos online y solo mirando sus vídeos, sus comentarios, se puede aprender muchísimo. Así que yo empezaría por ahí, digamos. Sí, yo solo añadir a eso unas cosas fundamentales porque Alexis mencionaba los clásicos. Por cierto, me encantó lo de los Bug Bounty Reports, o sea, leer reportes y seguir en Twitter y tal a gente que, mira, te vas a HackerOne, miras el top 10 de los Bug Bounty Hunters, todos van a tener un blog y te suscribes y es que te cuentan el cuento de cómo fueron de voy a mirar esto, encontrar una vulnerabilidad. Yo con eso no solo he aprendido un montón, sino técnicas que te quedan luego en la cabeza. Y un día estás haciendo tu cosa y dices, pues voy a probar esto de no sé qué tal. Ese consejo me ha gustado mucho. Yo voy a solo añadir los que no son tan clásicos, que es uno, aprende inglés, porque es que también depende de la persona, ¿no? Porque a nosotros nos llega mucho esa pregunta, ¿cómo iniciarse en hacking? Yo la he hecho también cuando quería iniciarme y veía que todo era cool. Por eso el tema de los podcasts, de vídeos y tal, es muy bueno para motivarte, para sacar la curiosidad, para decir, cómo mola esto, ¿no? Que era un poco lo que a mí me pasó con el red teaming cuando vi a mis compañeros tal. Y una vez tienes esa ilusión, esa fuerza y esas ganas, es cuando temas como lo que decía Alexis ayuda, pero si eres una persona que no tiene un background en computación, y con background no me refiero necesariamente a una carrera de ingeniería informática, pero conocimientos de computación, que puede ser un sysadmin, puede ser un programador, si eres una persona que ya tiene eso, pues entonces yo sí me iría a lo que dice Alexis como guías de OWASP,
cursos en YouTube, en Coursera los hay muy baratos, cosas que te llevan de la mano haciendo ejercicios poquito a poquito y vas aprendiendo conceptos. Y concuerdo con Alexis en el tema de empezar con web y con móvil, porque te puedes poner a ganar dinero con Bug Bounties muy rápido, porque es de donde más hay, y además es muy gratificante y bastante sencillo respecto a otras cosas como malware reverse, ¿no? Pero aprender inglés es esencial, networking es esencial. Yo acabé dedicándome a la ciberseguridad en parte porque me fui a DEFCON yo solo a hablar con gente, a conocer a gente, a rodearme de hackers que eran profesionales y que yo quería exactamente hacer lo mismo que ellos hacían. Y la gente en general es muy buena y muy inclusiva. Y en DEFCON yo volví ese fin de semana con un grupo de amigos, todos hackers, todos dispuestos a ayudarme. Y en mi primera entrevista, pues uno de ellos se sentó conmigo y me ayudó a prepararla y todo esto. Por tanto, aparte de todo lo que dijo Alexis, que son los clásicos, inglés esencial y el networking. Otro clásico comentario es que mucha gente pregunta, es el que no hace falta saber programar para hacer temas de ciberseguridad. Aunque ayuda mucho, pero yo creo que hay mucha gente que no sabe programar, igualmente encuentra unas vulnerabilidades que dices, pero ¿esto cómo lo ha encontrado? A ver, yo eso tendría cuidado personalmente, mi opinión, porque es que muchas veces cuando nos preguntan, la gente quiere ir no, enséñame las tools de cómo pongo una IP y hace un exploit y ya está, y con eso se hackear, un metasploit, un tal. Entonces, los fundamentos de programación son esenciales. Estoy contigo, Alexis, que hay gente brillante, espectacular, que no sabe programar, pero tiene unos fundamentos increíbles del sistema operativo donde está encontrando esos exploits. Por tanto, volvemos al mensaje de unos fundamentos. Yo creo que no hay nadie que no sepa de ordenadores y encuentre vulnerabilidades, a no ser de que lo haga con el toqueteo en la pantalla y sale algo, ¿no? Pero por eso solo quería como un poco matizar, por lo menos desde mi opinión, que es verdad que no hace falta que programes, pero aunque sea que sepas de redes, que sepas de tal, depende del ámbito donde quieras moverte la ciberseguridad, que es un campo muy amplio. Yo solo quería decirlo, como estamos hablando del tema inicial, no quiero que la gente piense que para iniciarse en la ciberseguridad tenga que saber programar, porque no es requisito indispensable. Puedes empezar a aprender ciberseguridad y luego vas aprendiendo a programar en paralelo en el futuro, pero para iniciarse, porque hay mucha gente que le tiene miedo a la ciberseguridad porque dice, uy, no sé programar, voy a ponerme a programar primero y luego se desanima y al final se olvida y se hace jardinero, no sé. Entonces, el tema es, no tengáis miedo, no sabéis programar, lo vais a aprender sobre la marcha. Bien, nosotros en entrevistas hemos platicado de cómo fue que comenzó la jaula del noob, que fue en un grupo de Discord. Ahí estábamos un par de colegas hablando sobre ciertos temas relevantes de ciberseguridad en aquel momento. Y bueno, ¿cómo fue el comienzo de Tierra de Hackers? Pues con una llamada a mi gran amigo Alexis, así fue como comenzó. Básicamente la idea vino porque yo estuve viajando 2 años así por el mundo y tal y escuchaba muchísimos podcasts y eso por un lado. Y luego me empecé a apasionar por el tema de la privacidad. Entonces yo empezaba a hablarle a mis amigos de todo esto en todas las cenas y una cosa que veía era que la gente me prestaba atención. O sea, cuando en una cena salía, quizá yo era un poco el pesado de la privacidad. Eso era lo que yo pensaba, pero cuando cenaba con amigos o tal, y como escuchaba muchos podcasts y empezaba a leer un montón, pues claro, las historias buenas son muy atractivas sobre hacking. Si tú empiezas a hablar de que si el gobierno, sobre todo alguien que no es técnico, tú sabías todo el tema de Stuxnet, por ejemplo, que Estados Unidos e Israel hicieron un tema para ralentizar el programa nuclear de Irán y lo hicieron mediante un exploit que le explota la cabeza a la gente. Y entonces yo hablaba mucho de eso tal cual. Y un día dije, joder, a lo mejor un podcast molaría, porque me encantaba escuchar podcasts. Y yo recuerdo que estuve a esto de escribirle a Jack Rhysider, del podcast de Darknet Diaries, que es uno de mis podcasts favoritos, y se merece la publicidad gratuita aquí, para ver si me dejaba traducir su podcast, si podía trabajar para él traduciendo su podcast a español. Decías que las historias que cuentas son geniales. Pero luego me acuerdo y dije, ¿qué coño? Hago yo mi propio podcast y ya está. Y para mí era muy importante, a diferencia con Jack Rhysider, era tener un factor diferenciador, ¿no? Entonces,
yo tengo otro podcast que me gusta mucho en inglés, que es Security Now, que cubre las noticias. Pues que es un podcast como muy largo y más. Entonces, me gustó combinar el contar la historia de Darknet Diaries, pero en vez de contar historias de hacking random, centrarme en cubrir la ciberseguridad. Y yo quería un compañero y nadie mejor que Alexis para eso. O sea que con esa idea en mente le llamé y me dijo inmediatamente que sí, nos pusimos a ello, a montarlo desde cero. Y además es historia. No hay que añadir más. Muy buena. A mí me gustaría comentarles y, bueno, más bien cuestionarlos un poquito y hacer un poquito de debate en qué tiene que ver ese tema del hacktivismo. El hacktivismo para algunas personas es esto, pues, de los ataques a las páginas web, o los famosos defaces, como se les llaman. Para algunos el hacktivismo tiene que ver más con incluso estos que se roban los datos o hacen los leaks porque pues se lo están robando y luego lo ponen ahí al servicio de la comunidad, que podría acabar en un lugar bastante grave o causando daños en lugar de hacer beneficios, pero llevándolo a algo que nosotros tenemos un poco más en cuenta, o digamos que sin dejarnos llevar por las fake news. Conocemos a personas como Snowden, como Julian Assange. Creo que ellos son algunas personas de los verdaderos portadores del hacktivismo, por lo menos en mi opinión propia. Para ustedes, ¿qué es el hacktivismo? ¿Este debería de existir o es otro tipo de delito que hacen los hackers? Menuda pregunta. Te tocan las difíciles, Alexis. Es que estábamos hablando que él empieza una y yo la siguiente. Entonces le van tocando a él. A ver, el hacktivismo está ahí y va a ser muy difícil de eliminarlo como toda, digamos, actividad no legal, porque en el caso que lo planteas, yo me lo tomo como que no es legal, porque, claro, hay que mirarse un poco el marco legal. Comprometer, hacer una intrusión a un sistema, a una red, ¿eso es legal? En principio no. Y ya si vamos al tema de acceder a información a la que no estás autorizado y además exfiltrarla, pues me parece que el hacktivismo, si cogemos esa definición, a no ser que haya otra, no es legal. Ahora, dicho esto, el hacktivismo a veces pues, puede ser útil para ayudar a destapar ciertos crímenes o ciertas otras ilegalidades que son más críticas o más importantes que la que comete la acción del hacktivismo en sí. Y volvemos al tema del gran hermano, ¿no? ¿Quién vigila al que nos vigila? Entonces, es algo muy difícil. Como siempre decimos en el podcast, no somos expertos legales, así que esta al menos es mi humilde opinión. Otro tema que me parece interesante sobre el hacktivismo es que a veces se utiliza para tapar otros tipos de crímenes. En plan, sí, es hacktivismo tal, pero realmente lo que hicieron fue, querían extraer la información y venderla. Pero esto de que la han expuesto aquí realmente era una trampa, un decoy, como se le dice, o incluso también lo pueden usar grupos de nation state, como grupos de... Sí, lo que venía a decir era que básicamente, en resumen, el hacktivismo a veces se utiliza como forma de encubrir realmente los motivos de los grupos, digamos, sobre todo de naciones, de grupos gobiernos que quieren conseguir algo, ¿no? Entonces lanzan un ataque que parece más hacktivista, pero realmente en las sombras están realmente haciendo lo que quieren hacer, que es mantener persistencia, robar datos de propiedad intelectual, o el caso de Stuxnet que decía Martín, o temas similares. A ver, yo diría sobre el ciberactivismo me parece muy interesante porque, a ver, muchos avances sociales en el mundo se han conseguido a través de protestas pacíficas, pero en muchos casos protestas ilegales, ¿no? Entonces tenemos por un lado ese componente, ¿no? Por otro lado, por supuesto, está el que hay que cumplir con la ley. Entonces es ahí donde vamos bailando, a qué le llamamos una cosa y otra. De hecho, Alexis y yo a veces tenemos problemas sobre cómo definir, utilizar la palabra hacker en el podcast, porque muchas veces te doy el ejemplo claro donde tropezamos, porque aparte, sobre todo, no sé si en México es lo mismo, pero en España la gente, sobre todo, digamos, la gente en el mundo de la ciberseguridad está muy concienciada con el término hacker como
como un experto y profesional en ciberseguridad, como debe ser, y no como hacker como algo negativo, peyorativo o sinónimo de delincuencia, ¿no? Pero entonces nosotros a veces hablamos de que la unit de una unidad militar de Rusia se dedica al ciberespionaje de disidentes y tal. Entonces a veces decimos, no, porque estos delincuentes, porque no son delincuentes, son empleados militares, pero llamarles hackers también suena un poco mal, porque realmente están haciendo algo que no es bueno, porque hackear, vale, como agente de inteligencia te dedicas a espiar, pero a disidentes, a periodistas, a gente que está en contra de y protesta contra tu gobierno. Entonces, a veces a lo que voy con todo esto es que es difícil un poco encontrar la traza. Yo personalmente no criticaría el ciberactivismo, pero sí que es verdad que es difícil de definir, porque hay cosas como el ejemplo de Snowden, que para mí personalmente es muy fácil decir eso ha sido positivo, un ciberactivismo, ¿no? Pero luego hay otras cosas que están un poco más en la línea límite. Entonces parece que ya es un tema a nivel individual, a nivel personal, qué es ciberactivismo y qué no es. Pero bueno, en general, resumiendo, yo veo bien el ciberactivismo hasta cierto punto. Hemos cubierto casos en Tierra de Hackers sobre ello. Un clásico es Phineas Fisher, que ha hecho puro hacking y publicado la información, lo cual es bastante ilegal, pero luego te escribe esas poesías en su manifiesto de por qué lo ha hecho y por injusticias sociales. Entonces dices, esto es ciberactivismo, está aprovechando a hackear en base a una historia que está contando porque queda bien. Es desde luego una pregunta excelente porque da para mucho debate y ya veis que a mí me gusta explayarme todo. O sea que pido perdón por si las respuestas son muy largas. Bien, muchas personas tienen curiosidad sobre la Deep Web, que si existe Marianas Web, que si existen foros bastante explícitos, etcétera. Pero para ustedes, ¿qué es en realidad la Deep Web y si es tan peligroso como lo mencionan los youtubers como Dross? No, la Deep Web no es peligrosa. La Deep Web no deja de ser un protocolo que te permite acceder por simplificarlo, a páginas web que no están disponibles desde la conexión de Internet habitual. Ya luego que eso dé lugar o facilite o sea más habitual encontrarse páginas pues de un dudoso gusto o que venden temas ilegales, pues evidentemente va a haber más. Pero es que tú puedes navegar por Google y Facebook y todas esas utilizando el protocolo digamos, de la Deep Web. ¿Es peligroso? No, no es peligroso, porque probablemente si alguien se mete por meter, para empezar no vas a delincuencia.com en la Deep Web. Son páginas que tienes que saberte la URL, que son caracteres, digamos, aleatorios, y luego por entrar en una página tampoco es que te vayan a empezar a soltar 0 days. El rollo normalmente se vende mucho porque queda muy bien, que si hay asesinos a sueldo va a ser una estafa, que si te venden tarjetas de crédito y tal va a ser una estafa, que te venden drogas. Eso a veces es porque lo que me ha dicho un amigo, a veces sí que te llegan, pero vamos, que no, yo no le veo peligro a estar en la Deep Web. Hombre, si te empiezas a meter en foros de hacking y todo esto, pues a lo mejor empiezas a jugar un poco con fuego, pero vamos, no tiene mucha historia y la mayoría de lo que hay ahí que uno puede decir, lo que insistía, que si asesinos a sueldo y hackers y todo esto, es una estafa. Te va a pedir que primero le pagues, qué curiosidad, con criptomonedas que no puedes recuperar el dinero y no le vas a volver a ver el pelo a esa persona. Por tanto, es muy, muy exagerado lo que te ves en TikTok. Sí, como dice Martín, el tema de que sea peligroso o no, no creo que nadie vaya a usar 0 days para una persona así que se meta en la Deep Web. Además, como en principio te dice que te da anonimidad, pues no van a saber realmente quién eres. Eso me ha hecho recordar que en los navegadores Firefox, Chrome y todos tenemos el concepto este de safe browsing, ¿verdad? Que cuando vas a una URL te dice si es maliciosa o no. Eso creo que no llegan a tanto, no llegan a mirarlo en la Deep Web. Así que, en principio, no. Pero un tema que no es que, no sé, se puede decir si es inseguro o no, es un tema de diseño. El tema de cuando te metes a una Deep Web, que algunos lo hacen periodistas, lo hacen para mantenerse anónimos, ¿no? Para que no vean a qué se conectan y qué.
mensajes postean online. Al final de la conexión, de forma que está diseñada estas deep webs o dark webs, se llama exit node, ¿no? Un nodo de salida después de todo el entremado de red de nodos que se ha montado, que se monta encima de la clear web, digámoslo así. Pues ese nodo al final puede estar operado por la NSA, puede estar operado por un grupo malicioso, puede estar operado por un gobierno opresivo. Y muchas veces, si no te conectas a un sitio que tenga buena seguridad, como un certificado SSL válido, que esté verificado por el navegador web, pues puede ser que te puedan interceptar las comunicaciones y lo que estás exponiendo ahí. Entonces, por esa parte, habría que tener que pensarlo que realmente igual, en ese caso, debido al diseño, como se ha diseñado la red, pues no se está muy, muy seguro y muy anónimo. Por cierto, lo de la Mariana Web es la idea esa de que hay como varios niveles y como que vas a un nivel más profundo y ahí es donde te enteras si han asesinado a JFK. Bueno, si lo han asesinado, no. ¿Quién lo ha asesinado? Si hay aliens en Área 51, ya he visto el iceberg ese, ¿no? Donde sale el clásico. Que conste que hay otro tipo de deep webs, hay otros protocolos aparte de Tor. Pero vamos, eso de que haya varios niveles, si alguien se entera, da para un episodio cojonudo de Tierra de Hackers, que nos avisen. Bien, a mí me gustaría hablar un poquito del tema de cómo hemos ido migrando como hackers a otras plataformas. Hablamos de que hace tiempo pues lo hacíamos en IRC, de hecho yo ahí conocí a muchas personas cuando hablaban de estos tiempos que me parecen también a mí familiares, de utilizar el NetBoost, el Backorifice y todo ese tipo de troyanitos que servían pues para juguetear en aquel entonces, porque hasta la conectividad para controlar a la víctima era ciertamente difícil, pero nos hemos ido viendo a otros lugares. Ya tú vas a IRC, de hecho nosotros convivimos con algunas personas del mundillo, ustedes también, y ya utilizamos, por ejemplo, Discord. Estamos migrando a otras plataformas. Ahora los ves en Twitter, algunas personas se fueron a YouTube, pero esto también está generando que podamos ser censurados. Ya no estamos en plataformas donde podemos a veces hablar libremente. ¿Qué opinan de esto? Tanto la migración como que el hecho de que temas políticos, como dicen, hablar de fútbol y de política no se puede en algunas mesas para no meter problemas en la mesa, y pues ahora también hablar de hacking públicamente, si no lo haces con ciertos cuidados o tocas la palabra no adecuada, el término, o simplemente compartes la pantalla y algo parece ser Linux y no estar muy correcto lo que estás haciendo, puede ser tomado como que estás explotando una computadora cuando quizá pueda hacer una demostración. ¿Dónde quedó esto de los fines educativos o el tratar de hacer esto sin ser censurado? ¿Qué opinan al respecto? Hombre, pues mencionar que el tema de que censurado o no, bueno, ahora como ha salido esta red, ¿no? De Mastodon, por ejemplo, ahí se va toda la gente un poco más descentralizado y hay herramientas de comunicación que son totalmente descentralizadas. No es el caso de Discord, no es el caso de Slack y similares. Así que supongo que es un poco más de que tendríamos que poner esfuerzos si queremos realmente tener freedom of speech. Pero también todo depende del país. Por ejemplo, en Alemania y en Europa el tema de herramientas de ciberseguridad está bastante regulado y el exportar, bueno, también en otros países, Estados Unidos, ¿no? Exportar temas que tienen criptografía a cierto nivel está prohibido, ¿no? Otros países. Así que empezando con eso, ya que en las leyes limitan un poco eso, sí, no sé si habría que mirarse y revisarse estas leyes, pero lo que tú dices, sí, hay veces que depende de lo que expongas en Internet, puede usarse en tu contra, así que supongo que la gente lo usa un poco, se retracta y comparte menos y entonces no es tan fluida la comunicación como era antes, ¿no? Digamos en los 80, 90, inicios de los 2000. Yo creo que en concreto aquí volvemos a una cuestión que da para mucho debate, incluso en el ámbito de la ciberseguridad, de esa gente discutiendo sobre esto en Twitter, por ejemplo, que es el tema de la publicación de herramientas ofensivas de manera pública, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes de
Yo, por ejemplo, que publiqué esa herramienta capada, digamos, limitada, pero hay otra gente que publica 0 days. Tenemos a Google con el ejemplo de los 90 días antes de publicar el exploit, lo hayan solucionado o no. Entonces, hay por ahí ese debate, ¿no? Entonces, por un lado, rompiendo una lanza a favor de plataformas que se asemeja tal y de repente ya te lo banean. Claro, el problema es que como hay tanto fraude, tanto scam, tanto tal, necesitas de una manera automatizar eso y a pesar de que te dan ahí puedes hacer el challenge a esto, ¿no? O sea, porque a mí me ha pasado, a mí me han bloqueado demos que he dado en conferencias que ya estaba solucionada la vulnerabilidad porque yo hago todo de manera responsable y da igual lo que le escribas, automáticamente te van a decir que no. Entiendo porque no hay suficiente manpower, ¿no? Para poder lidiar con todo lo que bloquean. Pero por otro lado, luego yo me voy a YouTube y está todo lleno de anuncios pagados, que son estafas de criptomonedas, de venta de cosas de Alibaba que no tienen ni pies ni cabeza. Y dices tú, o sea, esto sí, pero material educativo no. Y luego, una cosa, según lo estabas preguntando, digo yo, ostras, nunca lo había pensado. Sí, DEF CON, por ejemplo, Black Hat, todas las conferencias de ciberseguridad tienen los vídeos, literalmente de charlas, donde explican todo paso a paso cómo hacer hacking. Y eso nunca se banea. Y sin embargo, luego yo pues, pongo mi tool que literalmente he presentado en DEF CON y me lo banean. Entonces dices, uno, me pregunto cómo harán los DEF CON, los Black Hats, todas las conferencias, para que no les quiten esos vídeos. No sé si es que no lo detecta el algoritmo o si considera que es material educativo porque es una conferencia. No sé, pero está claro que con todo esto lo que quiero decir es que es un poco al libre albedrío. Yo tengo hoy en día un demos que son de hacking que no me han baneado y otras que me han baneado 3 veces. Y es un coñazo porque he probado hacer lo que solíamos hacer, ¿os acordáis? Las web de los 90, de los 2000 de hacking que ponía esto solo es para fines educativos, como si sirviera para algo, que de aquella no nos baneaban la web ni mucho menos, pero como lo hacía el compañero, pues yo también ponía en mi web, esto es solo para fines educativos, no sé qué tal, decía, bueno, ya legalmente estoy cubierto, que habría que ver. Pero ahora parece, yo lo pongo en YouTube antes de los vídeos, oye, esto está resuelto, esta vulnerabilidad es una demo, no sirve para nada. Acá en Latinoamérica aún se tiene ese concepto equivocado de que un hacker se dedica al cibercrimen y hay veces que uno como hacker tiene amistades o le dice a una persona lo que es y se espantan y te dicen como, no voy a abrir lo que me enviaste porque eres hacker y me puedes hackear, ¿no? Etcétera. ¿Ustedes qué opinan sobre esto y les ha pasado alguna vez? Sí, yo hackeo a todos mis amigos cada vez que les envío algo, por supuesto. Esta parte es interesante, ¿no? Un poco lo que decía antes Alexis, de no vas repartiendo por ahí 0 days, ¿no? Y basta. Pero bueno, sí, algún amigo, desde luego, insisto, aquí en España hay mucha concienciación con el tema de que un hacker es un experto informático, no un delincuente, pues yo siempre suelo aprovechar esas ocasiones para explicar la diferencia. De hecho, muchas veces lo de hacker ético, yo suelo decir que es como redundante, ¿no? Es como decir, pues no sé, no me sale ahora otro ejemplo, pero es como redundante. Un hacker ya es ético. Entonces, sí, me pasa lo que tú mencionas, hay todavía, yo creo que está mejorando, porque ahora incluso cuando yo veo a gente intervenir en medios de comunicación, es una pregunta bastante recurrente de los entrevistadores, ¿qué es un hacker, no? Y en general la gente pues suele educar a la población. Entonces yo creo que ahora está ganando un poco el concepto cool, ¿no? Ser hacker. Yo con muchos amigos que hablo, pues les mola tener un colega que es hacker y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que la cosa va mejorando un poco por ahí y espero que, no sé cómo, insisto, no sé cómo está la cosa en México, pero en España, desde luego, el concepto de hacker está bastante protegido y toda la gente en la industria, en cuanto alguien lo utiliza de manera peyorativa, le va a corregir. Yo, amigos o incluso hasta familiares, algún familiar que no está muy metido en el mundillo, en plan, no voy a abrir. Sí, hombre, que entonces le explicas lo que haces. Porque algunos se piensan que haces algo ilegal, pero como decimos, no es el tema. Lo que dice Martín de las noticias, a mí me parece muy interesante que las noticias igualmente utilizan la palabra hacker cuando realmente se refieren a cibercriminales, porque de nuevo es lo que venden. La palabra hacker es la palabra que todo el mundo
conoce y cibercriminal no suena tan sexy. Incluso en las películas de Hollywood ya vemos que se utiliza la palabra hacker, hacker, hacker. Así que es lo que hay. Es la intención, vender dinero y eso. Bien, y ya para salirme un poquito del contexto, nos gustaría conocer un poquito qué más hacen aparte de estar haciendo el podcast de Tierra de Hackers y sus profesiones, qué tipo de hobbies tienen, qué les gusta hacer, alguna actividad, digamos que no curricular que se anexe al podcast. Yo vivo por aquí, por Nueva York, así que hay 14.000 restaurantes, así que, no sé, los fines de semana cuando puedo me dedico a salir a probarlos, porque hay 14.000 y bueno, son bastantes, mucha comida mexicana buena, hay pocos restaurantes españoles, también intento ir a alguno que otro, así que un poquito de eso. La verdad es que eso y viajar, mi otra pasión que tengo es viajar por el mundo, viajar a muchos países, así que eso es lo que hago. Y en el tema, igual un poquito más cercano a la profesión, lo que últimamente me está haciendo gracia es, como he dicho antes, el tema del JavaScript. Me gusta sobre todo, no sé, indagar un poquito en lo que hacen las aplicaciones, incluso todo el mundo está tan enfocado en tema de extensiones, pero se puede hacer todo lo mismo se puede hacer con extensiones de navegador, se puede hacer con código JavaScript, que puedes cargar, digamos, en un bookmarklet, que se puede llamar JavaScriptlet. Y lo que hago a veces en mi tiempo libre es, me creo muchos para mí, en plan, no sé, me voy a una lista de ingredientes, pues voy a ver lo bueno o lo malo que son y tengo un JavaScriptlet, lo seleccionas y te sale el ranking que saco de otras páginas web. Temas así me divierto. Y yo, por mi lado, concuerdo con lo de viajar, me encanta viajar. Mencionaba antes que estuve viajando 2 años y a pesar de que ahora paré un poquillo, después de la pandemia hay que volver a viajar, hay que salir, hay que dejarse de estar enfrente del ordenador. Eso por un lado. Y luego, pues a modo anecdótico, me acabo de meter en boxeo porque me hace falta perder peso. No va tanto por aprender a combatir, pero tengo que hacer ejercicio que después de la pandemia no puede ser. El pijama me aprieta y todo. Entonces, hay que perder peso. Y luego, en general, un poquito, pues lo que dice Alexis de cercanía, pero aún así más como un hobby. Quiero aprender más de electrónica, el cacharreo, el ser capaz de extraer firmware, todos los ataques de hardware. Me estoy leyendo ahora, no lo tengo aquí, pero el libro de hardware hacking de No Starch Press, que está súper bien. Y es una parte que me gusta mucho porque es física, es como un hacking físico. Te ensucias las manos literal y no en el teclado, sino te pones ahí, que si cablecito aquí, cablecito allá, comprender cómo funciona todo esto, me resulta súper interesante. Entonces estoy a eso también. Si nos pueden platicar un poco, ¿qué cosas nuevas se vienen para Tierra de Hackers? Pues mira, muchas. Hicimos una encuesta porque estábamos sorteando unas entradas. Y ni a Alexis ni a mí nos gusta aquello de retweet y tal y cual. Queríamos sacarle un poco de valor, ¿no?, a cómo la gente participa. Entonces, una de las preguntas que planteamos era ¿qué os gustaría? Porque qué mejor que preguntarle a la audiencia, ¿no?, que hiciéramos a mayores del podcast. Y había 3 o 4 cosas que eran clarísimas. La que más, lo que hacéis vosotros. Entrevistas a gente experta o hackers o líderes en la industria. Algo que a mí me llamó un poco la atención porque yo no es el tipo de material que consumo mucho, pero sobre todo ya hay gente como vosotros que hace un trabajo excelente y hay otros podcasts en español, en castellano, que ya lo hacen también. Y de hecho, yo no quiero intrometerme ahí porque sí hay gente haciéndolo, pero todo el mundo, o sea, fue con diferencia lo que nos pedía la mayoría. Entonces, estamos Alexis y yo ahí viendo cómo hacer un factor diferenciador para no hacer no queremos hacer la jaula del no / Tierra de Hackers, porque vosotros ya hacéis un trabajo excelente, no lo vamos a hacer nosotros mejor. Entonces, una vez más, pues ahí ideando cómo lo puedo hacer un poco diferente, a lo mejor otro tipo de gente es la que traigo, no a los típicos que suelen hacer la ronda en todo este tipo de podcast porque son las caras más visibles y es normal, y son la gente que tiene cosas más interesantes para contar. Entonces, le estoy dando ahí vueltas. Eso sería una. Y luego otra que nos pedían era, que también me sorprendió porque ya hay gente muy buena haciéndolo, pero el tema de academia. Tierra de Hackers Academy, cursos. Entonces, y
Yo ya he visto, mencionabais antes a Savitar y hay otra gente que hace un trabajo excelente ya, pero parece que la gente quiere más. Entonces, a lo mejor, pues también idear por ahí cómo hacer algo diferente, a lo mejor centrarnos en un tema que no es el típico de aprende ethical hacking o web o red teaming, sino a mí, por ejemplo, me gustaría mucho, porque me apasiona, privacidad. Y eso es algo que, como yo hablo mucho de eso creo que no hay, pues desde medidas de privacidad, de OSINT ya hay mucho, pero van mucho de la mano, pero quizá cómo llevarte una vida más privada, reducir tu huella digital, cosas así. Y luego, en general, un proyectillo que tengo ahí, que no voy a desvelar demasiados detalles, pero me gustaría continuar con el tema de las noticias, porque a Alexis y a mí lo que nos pasa es que después de 2 años y medio haciendo el podcast, hay muchas noticias que no cubrimos porque o son repetitivas, no te vamos a contar 5 veces en Tierra de Hackers otro ataque de ransomware, a no ser de que tenga un poquito de chicha, ¿no? Que tenga algo más que, bueno, pues a otro banco le hicieron otro ataque de ransomware, ya está. Sin embargo, son noticias que a mí no me gusta que se pierdan. Yo quiero que la gente las conozca. Entonces, un formato más corto donde quizá no a diario, pero me gustaría cubrir esas noticias que no tienen la suficiente historia para llegar al podcast, pero que aún así es muy relevante que la gente esté al día. Y yo veo un poco como la función de Tierra de Hackers mantener a la gente al día en todo lo que sucede en ciberseguridad, también para atraer más gente a este campo. Así que esas son varias de las cosillas que tenemos en el tintero. No, pues definitivamente no dejen de hacer estos podcasts, no dejen de hacer Tierra de Hackers. Creo que algunas personas valoramos bastante el esfuerzo que hacen. Gracias. Aparte son excelentes comunicadores, no creo que importe el modelo o lo que hagan, creo que lo hacen bastante bien y sobre todo que también están informados del tema. Yo he visto muchas veces a periodistas o revistas que pues obviamente es gente que no está involucrada como tal en la ciberseguridad y se le pasan por ahí muchos goles y muchas cosas de la mano. Pues ha sido un gusto colaborar con ustedes. En verdad los admiramos y esperamos que sigan haciendo este maravilloso podcast. Muchas gracias a todos. Esto fue La Jaula del Noob. Gracias. Un gusto.